¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Buena tarde. Feliz tarde. Bueno, primero, muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu puntualidad y por querer hacer esa entrevista conmigo. Eso de verdad lo aprecio muchísimo. No, hombre, muchas gracias a ti, Iván. Para mí es un gusto y con todo placer te comparto pues lo que tú quieras, sin tema alguno. Al contrario, gracias a ti. Pues muchísimas gracias de verdad por decir eso. Cuando te esperábamos, yo dije que como estás ahora en un proyecto muy interesante para hacer un poco de promoción, si te parece bien, eso lo dejaríamos hasta el final para que tengamos más margen de espacio. Y yo ahora te quiero preguntar una cosa en concreto, porque tú sabes que, bueno, nuestra conexión comenzó cuando yo hace unos meses por VIX vi la telenovela por primera vez Caer en Tentación, aunque es de 2017, y me marcó mucho el personaje que tú interpretaste, y más luego cuando vi tu perfil en Instagram, cómo eres en la vida real y todo eso. Entonces estarás de acuerdo conmigo que hay como una diferencia abismal entre Francisco Pisaña como tal y entre Juan de Caer en Tentación como tal. Y lo que más me llamó la atención es que la caracterización de Juan no debe ser sido nada fácil para ti, y más porque Juan tiene unos matices muy marcados de la personalidad que siempre habría que respetar para que sea en la misma línea y mantenerlo durante toda la serie. Entonces, yo quiero, bueno, no quiero, sino me gustaría, por favor, que tú me platicaras cómo viviste tú esa experiencia de Juan. Y antes de eso, a lo mejor sería más conveniente de que me digas cómo se te vendió a ti el personaje de Juan cuando te llamó Giselle para el proyecto, o cómo te explicó que tiene que ser el papel de Juan. ¿Cuál fue la información que tú recibiste y cómo luego has decidido a caracterizarlo? Bueno, pues por el inicio, resulta que yo ya me había enterado que comenzaba Proyecto Giselle González, que por cierto es una productora y una persona que quiero mucho, es quien hasta ahora me ha dado más oportunidad dentro de Televisa. Y bueno, me entero que va a haber un casting, pero resulta que el personaje para el que yo de pronto podía tener perfil, pues era un poco, lo estaban manejando con una edad más baja de la mía. Pero entonces yo me puse de necio porque afortunadamente los dos directores que estaban o que iban a contar esa historia, pues me llevo muy bien con ellos. Entonces, pues le estuve insistiendo, insistiendo hasta que de pronto por, llámale, azares del destino o porque, por, no sé, suerte, tal vez, casualidad, resulta que le iban a ese personaje a subir la edad, entonces ya de cierta forma yo encajaba. Entonces me hablan para hacer casting, me va muy bien. Y pues cuando me avisa Giselle que ya es un hecho que yo soy el personaje, me manda a llamar a su oficina y tenemos una plática de lo que para ella era el personaje de Juan. Juan, en un inicio ella me lo planteó como, él es un psicópata. Entendamos que psicópatas no son estos asesinos seriales que vemos en las películas. Sí lo son, pero no solo son eso. Hay muchos tipos de psicópatas y diferentes, por supuesto, intensidades y variantes dentro de la misma psicopatía. Entonces, pues ese fue el primer hilo conductor. Entonces, a partir de eso empezamos a generarle capas, cómo es un psicópata, son muy seductores, son muy carismáticos. Obviamente, un psicópata no es muy fácil que lo reconozcas, pero tienen ciertos patrones que hace que se vuelva un psicópata. Por ejemplo, la falta de empatía. No es que sean malos porque son malos porque sí, sino simplemente son carentes de generar este vínculo de empatía con cualquier otra persona. Entonces, eh, así lo fuimos vistiendo poco a poco y me dices que cómo fue la creación en ese sentido. Pues primero que nada me devoré todo lo que era la psicopatía, porque yo tenía una idea, un concepto, pero me empecé a clavar más a fondo con esta patología. Y entonces lo fuimos construyendo dentro de los talleres
era complicado porque de pronto pues era un personaje muy limítrofe y tenía escenas donde de pronto mostraba una cara, pero en un segundo se iba al lado opuesto. Entonces, lo que creo que también ayudó mucho fue, por un lado, los directores, Eric Morales y Juan Pablo Blanco, grandes amigos y grandes directores que me fueron ayudando en la creación y en la guía de lo que fue Juan. Y por otro lado, también la confianza de los actores que nos rodeaban y sobre todo con Julio Urbini, que bueno, 6 años después de caer en tentación, hoy en día es mi prometida. Pero entonces tuvimos como un vínculo bien bonito de arranque, digo, ya después se dio todo lo demás a nivel personal, pero siempre esta receptividad, esta generosidad en escena hace que se faciliten mucho más las cosas y en este caso ya estábamos muy bien conectados y homogeneizados desde el principio y nos dio pie a que confiáramos uno en el otro y que nos abriéramos a la posibilidad que nos presentaba el guión con grandes escenas y con grandes personajes. Entonces, un poquito respondiendo a tu pregunta es eso, o sea, sí fue irlo llenando de capas desde la primera que fue psicópata. ¿Qué es un psicópata? ¿Cómo es el psicópata? Y después pues toda la parte humana, ¿no? No solo esta patología, sino qué es lo que hace carismático a este tipo, por qué enamoraría a una niña, por qué es capaz de lo que es. Después empezamos a ver conforme va avanzando la novela que todos estos rasgos de psicopatía tienen que ver por la forma en que creció, por las huellas de dolor que le fueron dejando. Es un tipo que vemos que no hay una presencia de un padre, sí de una madre, pero entonces empieza a darle el mismo guión como esta fibra humana y no dejarlo solo en, es un psicópata. Entonces, sí, como bien dices, fue complicado, pero fue para mí muy, muy rico ese proceso de construcción, porque, respondiendo otra vez de tus preguntas, claro que es abismalmente diferente a mí. No quiere decir que yo no lo tenga, yo creo que todos los seres humanos somos capaces de todo, pero ese registro no es definitivamente con el que yo me manejo en la vida. Yo soy otra cosa diferente, más alivianado, no tan aprensivo, yo sí soy muy empático, pero es lo que me encanta de este universo, de la ficción, de la actuación, que nos permite explorar registros humanos que normalmente no nos permitimos. Claro, fíjate, muchas gracias por responderme así de esa pregunta, porque eso es justo la respuesta que estaba buscando y eso es de qué hipótesis, digamos, lo partía. Si tú me dijiste que era que Juan era un psicópata y de ahí luego ausencia del padre, presencia de la madre, eso es la información que yo necesitaba para entender mejor, ¿sabes? La razón y digámoslo el objetivo y el superobjetivo de Juan dentro de la serie. Y antes de hacerte otra pregunta al respecto, que bueno, más o menos ya media tú por tu iniciativa propia me has respondido y te lo agradezco, solamente quiero hacer un pequeño paréntesis para contarte esta pequeña anécdota, pero claro, por supuesto, sin ningún afán de ofenderte. Entonces, disculpa de antemano si piensas que hay No, algo no, no. inapropiado, que yo creo que no, porque sabes, no sé si sabes, pero bueno, yo soy la persona que de verdad odia el chisme y odia ese manejo de farándula y espectáculo por medio de la chisme y difamaciones. Pero Claro. a lo que te quería decir, que por supuesto como me llamó muchísimo la atención tu personaje, en Cara de Tentación, yo empecé a buscarte en Instagram y cuando vi las fotos y cuando te vi con Julia Urbini, con la Lola de la telenovela, para mí eso fue la sorpresa tan desagradable, porque yo pensaba, él la sigue maltratando fuera de la serie. Claro, claro. No, lo curioso es que no eres el único. Sí, incluso ahora nos sigue pasando de que hay gente que llega a nuestras redes sociales o de pronto gente que nos cruzamos. Y es muy curioso ver que justo nos comentan o nos dicen en la calle es de ya no le pegues o ay no, se quedó con el golpeador. Como que se quedan mucho con esta relación que tuvimos en ficción. Y qué curioso que también te pase a ti, pero pues nada más lejos de la realidad que eso. Si no, nos seguiríamos juntos, supongo. Sí, claro, bueno, a lo mejor es una, digámoslo, carencia mía porque yo sí que tengo esa inclinación de mezclar mucho la ficción con la realidad, pero nunca voy a olvidar esa sensación que tenía. Y también lo que fue interesante
cuando siempre estaban las escenas con Juan y con Julia, es que no era como una telenovela pura y dura normal, sino a veces era como si uno viera una película de terror, porque nunca sabías por lo impulsivo que era Juan, si puede pegar a Lola, si puede hacer algún movimiento que uno no espera. O sea, contigo en esta telenovela nunca se podía bajar la guardia psicológicamente. Y eso también hizo que la intensidad de esas escenas era aún más fuerte de lo que se esperaba. Entonces yo de verdad mi admiración más grande de tu creación de ese personaje, porque sé que fue algo como muy difícil, eso se nota a leguas. Y la pregunta que dije que considero que ya me la semi respondiste y que me gustaría reforzarla es ¿qué aspecto dirías que fue lo más difícil para ti cuando el personaje de Juan era de por medio? ¿Qué te costaba más durante toda la telenovela? Yo creo que lo que más me costó respecto a Juan fue justo esta forma de llevar las emociones o la intensidad de la impulsividad de Juan de 0 a 100 en tan poco tiempo, porque pues todos los seres humanos de pronto tenemos hilos conductores que nos van cargando emotivamente hasta que llega un punto donde no soportamos más y revienta. Pero en este caso tenía que ser un acelerón abrupto de llegar a 0 a 100 kilómetros por hora en un segundo, 2 segundos. Y yo creo que eso fue lo que más me costó porque de pronto en los ensayos o en las lecturas yo buscaba llegar a esa intensidad y de pronto yo me escuchaba o me sentía como muy forzado, como no tan orgánico. Entonces fue para mí todo un descubrimiento encontrar ese punto natural, orgánico de llegar a estos puntos límites sin romper en la verosimilitud. Entonces, yo soy un actor que trabaja mucho, que le gusta la repetición, entonces sí hubo todo un proceso en el caso de Juan de búsqueda de información, nació desde lo pragmático, de informarme cuáles eran los puntos catalizadores de un psicópata, pero pues al final el estar repitiendo, el estar platicándolo con los directores fue algo que se fue construyendo sobre la marcha, porque también los tiempos de las telenovelas son a veces así, te avisan, bueno, hoy ya eres tú el personaje, empezamos a grabar en 2 semanas. Entonces la premura que sugiere en sí misma la creación de la televisión deja poco espacio a la construcción compleja. Entonces fue un trabajo que se fue dando sobre la marcha y al final que la verdad que yo estoy muy contento con el resultado. Y qué bueno que dices esto de lo impredecible que podría resultar Juan, porque era algo que se buscaba desde los talleres. Decían los directores, al igual que Giselle, es Juan en cualquier momento puede estar bien y de pronto puede ser el asesino de la novela. No fue así, pero era justo era esa sensación que se buscaba en Juan, que no supieras qué es lo que pasa por su mente, que de pronto cualquier escena estuviera generándose esta tensión constante por la incertidumbre de lo que pudiera o no hacer el personaje. Entonces, primero que nada, gracias por tus comentarios acerca del personaje. Y contestando a tu respuesta, pues sí, eso fue lo más difícil, o sea, llevar esta emotividad o esta impulsividad de 0 a 100 de un momento a otro. Bueno, primero por lo contrario, gracias a ti por responder siempre completamente y justo lo que yo necesito saber a cada pregunta que te hago, porque esas son informaciones que únicamente de la primera mano se pueden escuchar, porque eso en internet simplemente no hay esa información. Entonces, para mí, la única vía de informarme es entrevistándote y preguntándote directamente en persona. Entonces, por eso reitero mis agradecimientos. Y también te quería preguntar, Francisco, porque tal y como tú mencionaste, fue, o sea, la caracterización de Juan fue perfecta en la telenovela
y telenovela en general como tal, que obtuvo el premio de mejor telenovela en TV y novelas con Giselle González y todo eso, con el elenco espectacular y todo eso. Pero yo te quiero preguntar a ti, cuando tú entraste en ese proyecto, ¿tú ya lo presentías que esa telenovela iba a tener tanto éxito internacional? No, no, para nada lo presentía porque en ese caso yo primero me enteré de las características de mi personaje y ya después, previo al arranque, cuando me mandaron todos los libretos, solo hasta ese momento dije, órale, eso está muy bien escrito. Esto es, incluso como bien mencionas hace un momento, tiene tintes como de película, como de un guión más complejo. Y en cuanto yo empecé a leer el guión y de pronto vi que los personajes estaban vivos y no eran estos típicos personajes del melodrama, buenos, buenos, malos, malos, y yo de pronto estar viendo a las dos parejas de protagonistas hacer cosas que moralmente no está bien visto, me encantó, o sea, me encantó de pronto esta onda de infidelidad entre las dos parejas de protagonistas, que dije, algo va a pasar con esto, definitivamente algo va a pasar con esto. Y sí, dicho y hecho, al final no hay una receta para el éxito, pero en ese caso creo que estaban muy bien mezcladas esta serie de características como para que resultara en lo que ha resultado. Incluso acá en México tendrá un par de semanas que terminó al aire la repetición de Caer en Tentación, sé que también está en Sudamérica. Entonces, es bien bonito ver que después de 6 años de haber terminado ese proyecto, sigue todavía en la boca de las personas. Y claro, el resultado al final de eso, de que se mezclaron todos los ingredientes necesarios para que fuera el éxito que fue y que sigue siendo, que es el guión, por supuesto, quien lleva la cabeza de todo el proyecto, que es la productora Giselle González, los actores. Y pues sí, sí, la verdad que yo todavía el día de hoy sigo recordándola con mucho cariño porque fue una gran, gran producción contando una gran historia dentro del universo del melodrama. Claro, y gracias por decirlo. Eso es lo que me interesaba, porque como tú dices, habían como muchos ingredientes que estaban como puntos cooperativos que básicamente tenían esa función de llevar al éxito un proyecto como tal. Pero bueno, ya sabíamos a base de sus telenovelas previas de que Giselle siempre fue muy atrevida en lanzar cierta temática. Y entonces pienso que eso también es un punto a favor, que esta telenovela como suyas anteriores y posteriores eran como muy diferentes de la forma positiva a otras telenovelas y que sí que marcaban la diferencia por la trama y por a lo mejor el enfoque que ella daba tanto a las escenas como a los personajes. Y yo te quería preguntar, porque eso me interesa. Tú, por ejemplo, durante las grabaciones, cuando grababas esa telenovela, no sé si luego al llegar a casa tú tenías tiempo de mirar la telenovela cuando se daba al aire. Sí, sí, en ese caso sí, porque yo no tenía tantos llamados todos los días, grababa un par de veces a la semana, entonces sí, sí llegaba a casa a ver, porque muchos compañeros actores no les gusta verse, y yo lo entiendo porque me acaba de pasar, ahora que vi unos avances de Eternamente Amándonos, de pronto el actor se juzga, todos nos juzgamos pues, pero el actor se juzga y hay veces que prefiere no verse, pero yo por el contrario sí, sí me gusta verme y además de juzgarme, criticarme, o sea, para ver qué estoy haciendo, si me gusta, qué me parece. Entonces, para mí es bueno esa retroalimentación para, pues, seguir creciendo. Al final, no porque ya esté hecho quiere decir que está bien. Eh, Siempre se puede mejorar y para mí una de las formas de hacerlo es verme, ver qué estoy haciendo, desde el doble filo que puede representar eso como juez, pero también como crítico, hablando a nivel constructivo, pues. Y justo por eso te quería preguntar si me dices tal y como me respondiste, tú cuando te ves en la tele, en el proyecto que a lo mejor unas horas antes has grabado, ¿cuál tú dirías de la diferencia entre tu sensación subjetiva cuando estás
grabando el proyecto y luego al verte en la pantalla pequeña? Claro. Uy, es que son muchos factores. Primero que nada, es muy diferente verse desde afuera que desde adentro, porque en mi experiencia, pues cuando estás en escena, por más que sí estás consciente de la cámara y de tu luz y de todos estos factores, al final me parece lo más importante es estar ahí de manera real, lo más real posible, comprometerte a nivel corporal, emotivo, con el presente que se está contando. Entonces, es una impresión muy diferente estar ahí que después ver el resultado, porque entonces cuando estás desde afuera, sí calificas, por supuesto, la verosimilitud de tu ejecución al actuar, pero también el tono, si estabas un poquito de más o te pasaste o esto pues de pronto se pudo hacer mejor. Es abismalmente diferente. Sí me ha pasado de pronto que siento que una escena estuvo muy bien cuando la hice y de pronto la veo después y digo, uy, no, es que lo sentí bien en ese momento, pero ya viéndolo desde afuera, quizá aquí hubiera sido un poco diferente o no tan exabrupto esta reacción. Sí, sí son universos diferentes, ahora que lo preguntas, sí cambia mucho hacerlo que verte. Cambia mucho, sí, me lo imaginaba, porque uno es como uno lo vive cuando está metido dentro y otro es cuando puedes ver cómo lo ve el público, entonces te Claro. entiendo. Y la última pregunta que te tengo al respecto de la novela es, bueno, sé que evidentemente eso no fue tu debut, que tú antes ya estuviste en muchas telenovelas, pero esta telenovela es una telenovela que llamó mucho la atención, tal y como hemos dicho antes, para no repetirnos. Entonces, para mí, la pregunta en concreto sería si esa telenovela de alguna forma en tu carrera fue punto de inflexión y de qué manera en el caso de que la respuesta es afirmativa. Sí, sí, como bien mencionas, no fue mi primer proyecto, pero sí fue el primer proyecto en el que estuve que fue un rotundo éxito. Entonces, si bien no podría decirte me cambió la vida todo a partir de eso, porque no, para mí la carrera actoral, salvo algunas excepciones, no es una línea ascendente constante, sino hay una serie de altibajos todo el tiempo, pero sí marcó una diferencia en el sentido de que a partir de ahí sí hubo una continuidad en mi trabajo. De hecho, todavía no terminaba de grabar Caer en Tentación y ya estaba asegurada mi próxima telenovela con Lucero Suárez, que fue Ringo. Entonces, sí generó una onda de visibilidad hacia mi trabajo que pues sí marcó una pauta definitivamente. Sí, a nivel reconocimiento del público y también a nivel reconocimiento de los mismos ejecutivos de la empresa, porque entonces ya de no estar en el radar y de ser simplemente un graduado más del SEA, ya me vieron como, ok, este tipo no solo es un egresado del SEA, es un buen actor y se empezó a ver reflejado en la oportunidad de trabajo. Claro, porque como tú dices, fue el primera telenovela que tenía como tanto éxito y entonces llamaste la atención no solamente al público, sino a los ejecutivos que están tomando las decisiones y que sí que te pueden contratar para otros proyectos y todo lo que mencionaste. Ahora me gustaría preguntarte algo sobre otra telenovela, pero no sé si querías decir algo de Caer en Tentación, lo que no te haya preguntado. No, en general, pues sí, para mí esa fue la experiencia de Karen Tentación. Entonces, pues no, Ah, de más bien acuerdo. continuemos con